Amén. Entonces, Éxodo 3:10 dice: ven, por tanto, ahora que te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El propósito para este mensaje, ¿verdad?, es que usted, mi hermano, mi hermana, pueda conocer y estar certero y seguro y segura que el primer llamado que el Señor nos hace a nosotros, luego de el llamado a la salvación, ¿verdad?, el llamado a ser parte de la iglesia del Señor, es el llamado a la evangelización. Pero el llamado a la evangelización misionera, que cada uno de nosotros nos podamos sentir misioneros, ¿verdad?, en nuestro hogar, que nosotros nos podamos sentir como misioneros en nuestro barrio, que nosotros nos podamos sentir misioneros en nuestra familia, que nosotros nos podamos sentir como misioneros en nuestra comunidad, en Flores, en Comayagua, en Honduras, que nos podamos sentir nosotros como misioneros para la gloria de Cristo, para dar gloria a Cristo y para ser instrumento de liberación del pecado, de la muerte espiritual de muchas almas, ¿verdad? Un pecado que condena, que podamos ser instrumento de liberación de ese pecado y que una vez lo podamos aceptar, ese llamado, que usted lo pueda aceptar y que pueda poner por obra ese llamado. Pero este no es un llamado que es porque el pastor lo dice, que usted tiene que hacerlo, no. Esto no es un llamado que es emocional, que hoy estoy emocionado, lo voy a hacer, porque no tiene que ver con emociones ni con señalamientos. Es con realmente usted escucha la voz de Dios cuando dice: hey, aquí estoy, ven, que te quiero enviar, ven ahora que te enviaré, ¿verdad? Entonces, pero una vez usted siente ese llamado, lo ponga por obra, ¿verdad? Y lo haga a pesar de sus limitantes, porque ciertamente nosotros encontraremos en nuestra vida obstáculos para servir al Señor, más cuando se trata del llamado a la evangelización misionera. Pero si lo que sí tiene que saber ustedes es que todos, desde que venimos al Señor, desde ya somos llamados a la evangelización misionera. Esto es para todos, esto no es para un grupo, ¿verdad? Y quiero hablarles acerca de Moisés, porque esta historia trata de Moisés. Y vamos a recordar quién era Moisés, ¿verdad? Moisés salió huyendo del principado de Egipto, porque Faraón lo quería matar. Y ahora, unos años después, Moisés se encuentra, ¿verdad?, con su nueva familia, se encuentra con su mujer Séfora, con sus hijos, ¿verdad?, y con su suegro Yetro, al cual Moisés trabajaba para Yetro. Le dice la palabra que Yetro era jefe de Moisés, porque Moisés apacentaba las ovejas de Yetro, su suegro. Entonces, pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, Moisés se encontraba realizando, como podemos decir hoy en día, una labor secular, ¿verdad?, que tiene que ver con las necesidades de este mundo. Pero Dios ya había puesto su mirada sobre Moisés, y mientras Moisés andaba cuidando y alimentando las ovejas en el desierto de su suegro Yetro, Dios ya lo estaba preparando. Dios ya lo tenía listo prácticamente, si puedo decir, para grandes cosas en un nuevo trabajo que él tenía. El trabajo que Dios tenía para Moisés ahora era el de apacentar siempre, pero a un pueblo que estaba afligido, en una nación distante, ¿verdad?, que no era el lugar donde Dios los quería tener. Eran los hijos de Israel. Dios ya lo tenía listo, Moisés, para esa labor. Cuando Moisés llega hasta el monte Oreb, el monte de Dios, como se le llama, se le aparece el ángel de Jehová, dice. Y usted conoce esa historia, hasta hemos visto la película toda la Semana Santa, ¿verdad? Y dice la palabra que Moisés se encuentra, dice, una zarza ardiente, ¿verdad?, que ardía, pero que ese fuego no consumía aquella zarza.
no consumía aquella zarza. Y cuando Moisés miró aquella visión, dice la palabra que se sintió atraído por aquella visión de tal forma que se acercó para investigar, porque la zarza no se quemaba. Y eso lo podemos leer ahí en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3. Y fue allí entonces donde Moisés recibe el llamado de parte de Dios. Y fue allí también donde Dios se le muestra a Moisés, ¿verdad?, como un Dios santo, como el Dios de sus antepasados. Sí, allí dice la Escritura, lo podemos leer en el versículo 4. Viendo Jehová que él, o sea Moisés, iba a ver el qué, la visión de la zarza ardiente que no se consumía, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y el versículo 5 dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Soy el Dios de tus antepasados y soy un Dios santo, y hoy yo te estoy llamando a ti. Y el versículo 6 me encanta como le dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, era tanta aquella gloria manifiesta que estaba en aquel lugar que Moisés se sentía indigno, ¿verdad? Y fue ahí el momento donde también Moisés recibió el llamado divino de manera formal y directa para realizar la labor especial que Dios tenía preparado para él, el ser el libertador de su pueblo, que estaba oprimido, que estaba afligido en una nación ajena, que no era el lugar donde Dios lo quería tener. Y Éxodo capítulo 3, versículo 10, lo volvemos a leer. Ven, le dice Dios a Moisés, por tanto ahora que te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Porque el pueblo, según Dios, tenía una necesidad urgente de ser liberado. Bueno, recordemos primero que era el pueblo de la promesa de Dios. Era una nueva creación de Dios. Dios en Génesis capítulo 12 nos dice de que le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, y te enviaré a una tierra, ¿verdad?, que tú no conoces, ¿verdad?, pero yo te enviaré, ¿verdad? Y también era mejor dicho, afirmando lo dicho, era la nación escogida de Dios, era un pueblo escogido de Dios, ¿verdad? El pueblo de la promesa mesiánica dada a los patriarcas, de donde Cristo iba a salir, la simiente que traería salvación al mundo. Pero también recordemos un poco cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto. José llega como esclavo a Egipto, se convierte en el segundo al mando, salva a Egipto y a las naciones cercanas de la hambruna que había, porque Dios estaba con él, dice la palabra. Y entonces el faraón en aquel tiempo pone en un lugar privilegiado a José, y José manda a llamar a su familia, y se multiplica aquella familia en Egipto. Pero cuando el faraón muere y viene el siguiente, dice la palabra que comenzó a esclavizar al pueblo de Dios, porque tenían miedo de cómo se multiplicaban, pudieran luego ellos ser gobernadores de Egipto, ¿verdad? Y entonces, aunque entraron por la puerta de entrada, ¿verdad?, en el transcurso de los años fue difícil para ellos. Y entonces, una vez siendo esclavos, por causa del nuevo faraón, viene entonces el nacimiento de Moisés. Moisés se convierte en príncipe de Egipto, pero luego el faraón que estaba cuando Moisés estaba, también muere y queda su hijo, y este persigue a muerte a Moisés. Israel entonces una vez estaba esclavizado, y Moisés ya había salido de Egipto. Dice la palabra que Israel clamaba con gemidos.
Y Dios los escuchó y los reconoció que eran descendientes del pacto que Él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Era un pueblo afligido totalmente por la carga del trabajo, por los azotes, por las enfermedades, por el hambre, por la miseria. Era un pueblo angustiado totalmente, era un pueblo deprimido, era un pueblo oprimido por el golpe y por la carga. Es que Dios es compasivo y el corazón de Él siente el dolor de los necesitados de liberación. Entonces Dios escuchó, dice, y se acordó. Y entonces Dios decide salvar a aquel pueblo, porque ese no era el propósito de aquel pueblo. Allá afuera hay mucha gente que está siendo oprimida por las drogas, por el alcohol, por malas decisiones que han tomado, por mala conciencia, por algo que hicieron en el pasado y no han podido liberarse de aquello y necesitan liberación. Y hay gente también que está oprimida por la condenación y necesita salvación eterna. Y hoy Dios le está llamando a usted. Dios le está llamando a usted y también le dice como a Moisés: ven ahora que te enviaré. Ven ahora que te enviaré. Cierto es, mis hermanos, que aquí tal vez en Flores, en Honduras, en Comayagua no necesitan liberación. Estamos a punto casi, sí. Están vendiendo el país, como dicen por ahí. Pero ciertamente así a esa magnitud no se necesita liberación aquí en medio de nosotros. Porque hoy no hay nadie que sea esclavo de alguien. No hay nadie que sea esclavo de alguien, de ninguna nación, ¿verdad? Ni de ninguna persona. No estamos aquí bajo ningún trabajo forzoso, que tiene que ser un trabajo forzado, pero sin salario y a golpes, ¿verdad? No es obligatorio ni impuesto por algún rey, ni impuesto por algún rey, ¿verdad? Usted que está siendo llamado también no tiene que sacar a ninguna nación de la esclavitud, no es ese el llamado, y lo sabemos, ni es ningún líder, por ejemplo, de Israel, pero les repito, allá afuera sí, hay personas que están gimiendo espiritualmente, hay personas que están clamando espiritualmente y están diciéndole: Señor, aquí estoy, me he alejado tanto de ti, que estoy tan distante, que me siento destruido, oprimido por el mal de este mundo, afligido por el maligno. Mucha gente está afligida por el maligno hoy, por Satanás. Espiritualmente en las noches, pesadillas, ataques, miedo, deprimidos, con miseria, con pobreza espiritual, sin fuerzas. Hay gente angustiada por el mundo, adolorida, triste por tanta inseguridad, por tanta secuela por causa del narcotráfico, por la corrupción, por la maldad, por la desigualdad que provocan los políticos. Y esta la vemos reflejada por malas políticas de los líderes de hoy, por ejemplo, hablándolo por el mundo. Están oprimidos por las tentaciones de la carne, muchos, igual que nosotros, pero nosotros tenemos la diferencia que tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, pero ellos necesitan a ese Cristo también y necesitan a ese Espíritu Santo, y nosotros nos ayudamos con la palabra de Dios, pero allá también ellos necesitan la palabra de Dios y somos nosotros los que Dios está llamando para hacer eso. Oh sí, hay gente que está siendo acosada por el pecado, que condena al infierno, y esto no es con intención de condenar, sino más bien hacer el llamado de que nosotros somos los llamados a ir a hacer esa labor de rescate. Y algunos de ustedes hace tiempo que Dios ya los llamó a su servicio. Yo sé que ustedes son obedientes y quieren servir al Señor, pero tenemos limitantes, muchas limitantes, ¿verdad? Moisés, dice la palabra, que siempre le ponía al Señor obstáculos. No, Señor, es que yo aquí, es que yo allá, es que yo creo que no voy a poder.
Cierto, nosotros también tenemos las mismas limitantes, diferentes, perdón, no las mismas, diferentes quizás, pero son limitantes. Pero, mi amada hermana, mi amado hermano, mientras usted realiza un trabajo secular, sea en el hogar, sea personal, un negocio o trabaja para alguien, Dios ya puso la mirada en usted. Dios ya puso la mirada en usted para que trabaje por la liberación del afligido por Satanás, por esa persona que está atormentada por el mundo y la carne, de los cuales Egipto es figura. El Egipto de hoy es el mundo entero. El alcohol, las drogas. El Egipto de hoy es el mundo de hoy. Incrédulo. Un mundo donde la política gobierna y destruye. Donde el alcohol, las drogas, la pobreza está al día. Pero el Señor nos dice otra vez, ven ahora que te enviaré. Recuerdo cuando estaba en esa fase crítica por el COVID, donde el médico me mando a llamar al médico, yo creo que ya les conté, ya no aguantaba el pecho, se me había inflamado, me mandan a hacer exámenes y sí, de hecho tenía inflamados los pulmones. Yo ya podía sentir la diferencia, ¿verdad?, de mi estado de salud. Y allí en aquel momento yo le dije al Señor, Señor, si aún te puedo servir, Señor, si aún tú me ves como alguien que te puede servir, dame vida, Señor, yo te voy a servir. Como Moisés le dije, Señor, heme aquí, yo te voy a servir, ¿verdad? Y quizás sí voy a encontrar algunas dificultades en el camino, pero yo sé que Dios me va a dar la fuerza para lograrlo. Pero también le dije, Señor, si ya yo cumplí mi ciclo en esta vida, conforme a tu soberana voluntad, Señor, también aquí estoy, que se haga tu voluntad. Pero si aún te he de servir, Señor, aquí estoy. Pero no lo hagas con mi fuerza, Señor, porque seguramente lo voy a echar a perder todo, como hombre que soy. Pero ve conmigo, ayúdame en mis debilidades. Y cumple tu propósito, que no lo cumpla yo, cumple tú tu propósito. Y así, entonces nuevamente le dije al Señor, Señor, heme aquí, cuando Él me estaba diciendo ahí, ven ahora que te enviaré de nuevo. Señor, aquí estoy, para la gloria tuya. Yo iré, Señor, yo iré. Pero quiero que nosotros comprendamos 5 cosas al menos, de lo que debemos de saber al momento de nosotros decirle al Señor, sí, Señor, yo iré. Para lograr ser esa persona llamada por el Señor, ese enviado del Señor para la liberación del pueblo afligido por el Egipto de hoy, debemos de, para poder lograrlo, tenemos que decir, heme aquí. Hoy usted sabe que Dios le está llamando, pero usted tiene que decir, heme aquí, pero también usted tiene que saber que Dios va a estar con usted. Dios va a estar con usted. Voy a leerlo como lo tengo aquí. Para lograrlo, ser instrumento de liberación, para lograrlo tendrás que responder a un heme aquí, a la voz que te dice, ven ahora que te enviaré, yo estaré contigo. Éxodo 3 dice, versículo 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Como Moisés, quizás usted en su humanidad, y como yo lo he hecho, como yo lo hice en muchas ocasiones, también está poniendo peros. Si usted dice hoy, usted tiene que saber si usted le dice hoy al Señor, Señor, heme aquí, lo primero que tiene que saber es que Dios no permitirá que usted lo haga en sus fuerzas, como les decía, porque quizás usted puede estropear el plan divino, tomando decisiones erradas. Es por eso que Dios le dice, ve y evangeliza y yo estaré contigo, no permitiré que vayas solo.
Si dice, heme aquí, dice el Señor, yo te voy a capacitar. Yo te voy a capacitar. Voy a ir contigo, no irás solo, pero también yo te voy a capacitar. Yo te voy a acompañar. Como en Egipto, hoy en día hay muchos dioses que están atrapando el corazón de las personas. Están atrapando el pueblo de Dios. Pero usted tiene la responsabilidad de comunicar valientemente el Evangelio de Jesucristo, que trae libertad, a los corazones afligidos. Debe saber que usted va a ser el medio por el cual Dios va a hacer esa liberación. No va a ser el libertador, va a ser el medio. El Señor le dijo, ven ahora que te enviaré, yo voy a estar contigo. Él solo va a ser el medio nada más, pero ¿quién va a obrar? Quien va a obrar es Dios. Dios es el que va a obrar, porque para lograrlo tendrá que responder con un heme aquí a la voz que dice, ven ahora que te enviaré y mi autoridad estará contigo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros a veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Nos sentimos primero que vamos solos y vamos dudando, ay, es que no me va a escuchar, es que me va a jugar la vuelta, me va a decir otra cosa, me va a salir platicando de la novela y yo me voy a ir ahí más bien a platicar en la novela, o me va a hablar de fútbol y nos terminamos desviando del tema. Pero no, Dios va a estar con usted, pero también la autoridad de Dios va a estar con usted. Mire cómo dice la palabra en el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí lo que Moisés le está diciendo, Dios le está diciendo a Moisés, es que quizás, bueno, era una de las quejas de Moisés. Esta es la respuesta a una de las quejas de Moisés. Moisés le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ellos no me van a escuchar. ¿Y qué le voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Cuál es la autoridad máxima que me envía? Bueno, ahí está la respuesta. El Señor le dice, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros, ¿verdad? Y no solamente le tenía que dar esa respuesta a los líderes de Israel, sino también era la respuesta que le tenía que dar a Faraón, para que supiera en qué nombre es que iba Moisés. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que a veces nosotros vamos en nuestro propio nombre, o en el nombre de la iglesia. Cuando nosotros atendamos el llamado de evangelizar de forma como misioneros en nuestro propio lugar o donde el Señor nos lleve, tenemos que saber que antes de la iglesia, antes de un pastor, antes de un líder que nos está enviando con autoridad y quien está con nosotros en el momento es Jehová. Es el yo soy. Y Dios es el que le va a animar a Moisés. Mire, a Moisés era Dios el que le estaba animando a atender ese llamado. Y le dice, yo soy aquel que es y que será. Ese es el que me envía. El que existe por sí mismo. Ese es el que le va a enviar a usted. El autoexistente, el autosuficiente, el eterno. El Dios de todas las edades. No es el alcalde, como les he dicho otras veces. No es el diputado que está enviando. No es el pastor, no es la iglesia. No es el presidente del patronato. Es el gran yo soy. Ese es el que nos envía. Y ese es el que va con nosotros. Y en ese nombre es el que debemos de ir. Y en esa autoridad esa es la autoridad que nos acompaña. Y esa es la autoridad que nos empodera y nos capacita para nosotros poder hacerlo. Pero si nosotros vamos y no sabemos cuál es la misión, quién está con nosotros y quién es que nos envía, difícilmente vamos a poder lograr eficazmente realizar ese llamado del Señor de ven ahora que te enviaré. Entonces, el mismo Dios que llamó a Moisés le está llamando a ustedes. Él ha visto, Él ha oído el dolor de muchos y quiere usarlo a usted. Y hoy le envía. Él va con usted, Él irá con usted y usted irá en su autoridad. Para lograrlo, hablando de la liberación del pueblo de Dios y para también lograr atender ese llamado del Señor, usted tendrá que responder con un heme aquí a la voz de Dios que dice,
ven ahora que te enviaré, y yo haré señales a través de ti. Y ese es el problema de nosotros a veces cuando no pasa nada. Y cuando digo nosotros, hablo de la iglesia universal, ¿verdad? Todas las iglesias, los creyentes en el mundo. Siempre nosotros pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Y es por eso que muchas veces las iglesias se desvían en ese propósito. Porque comienzan entonces a alabar al pastor, porque el pastor hace sanidades, hace liberaciones, ¿verdad? Y debemos de saber que es Dios. Y a veces no pasa nada también. A veces no pasa nada, a veces no hay señales. Pero recuerde que ¿quién es el que hace las señales? Es Dios. Nosotros solo somos el instrumento. Y el Señor dice, ven ahora que te enviaré, yo haré señales a través de ti. Éxodo 3:20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces dejará ir. ¿Sabe? Hay mucha gente que de este día para adelante va a ser liberada por el Señor, a través de usted y a través de mí, a través de nosotros. Más si nos unimos, más fuertes seremos. Y llevemos esa palabra y vayamos sabiendo que el Señor va con nosotros, y sabiendo que vamos no en el nombre de la iglesia, sino en el nombre de Cristo, y sabiendo que no somos nosotros los que haremos señales y prodigios, sino que el Señor hará liberaciones, el Señor hará sanidades, el Señor hará prodigios y milagros, hará maravillas en medio de este pueblo, porque Él es quien se llevará la gloria. Entonces, Dios prometió hacer señales y prodigios, maravillas frente a los egipcios, para que el pueblo pudiera ser liberado. Pero también el problema de hoy en día es que el cristiano es indiferente al dolor ajeno. Hay otro problema. Yo voy a hacer tengo una prédica lista acerca del buen samaritano. Dice la palabra que el sacerdote y el levita fueron indiferentes a la incapacidad de aquel samaritano, de aquel judío que había sido robado y golpeado y que estaba tirado en el piso. Pero que vino uno de la ciudad vecina de Samaria, dice que le ayudó. A veces el problema de nosotros es que somos indiferentes al dolor ajeno, a los problemas ajenos. Pero dice el Señor, ven ahora que te enviaré y haré maravillas en medio de flores a través de ti. Dios ya no quiere que seamos indiferentes al dolor ajeno. Familias enteras van a ser liberadas de las aflicciones por el diablo, por el pecado, por este mundo, por la misma conciencia que a veces, como les decía, nos atrapa y nos encadena por los recuerdos del pasado. Para lograrlo tendrá que responder con un heme aquí a la voz que dice, ven ahora que te enviaré. Y recuerde esto, tus manos nunca estarán vacías. Nunca estarán vacías. Dice la palabra, le dice el Señor a Moisés, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Porque lo primero que uno piensa, por ejemplo, es, Señor, y si yo atiendo el llamado y cuando ya esté allá en el desierto, ¿qué voy a comer? Cuando esté cumpliendo el llamado de ya ser libre o de ser instrumento de liberación, ¿qué voy a comer allá en el desierto? ¿Qué voy a comer allá ya en el trabajo ministerial? Bueno, el Señor le dice, bueno, yo voy a poner gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. El Señor aseguró providencia divina, aseguró provisión. Una de nuestras mayores excusas siempre ha sido con Dios, haciéndole esta pregunta a Dios, Señor, ¿qué voy a comer? A mí me ha pasado. ¿Qué voy a comer cuando Señor, ¿qué voy a comer? Pero Dios les iba a devolver a los israelitas todo lo que perdieron durante fueron esclavos. E incluso a Moisés y a su familia no les haría falta de ningún bien.
mientras ellos tomaban la decisión de liberar al pueblo y mientras el pueblo fuera libre en el desierto. Dios pondrá gracia en usted y Dios le va a proveer y Dios le va a bendecir y Dios le va a sustentar y Él será su proveedor mientras usted realice la labor que Dios le ha mandado a llamar, la cual es de ser evangelista, misionero en su propio lugar, pero también donde quiera que vaya se encuentra con alguien y mientras usted lo haga no le va a faltar nada. Ven ahora que te enviaré, dice el Señor, pero para lograrlo usted tendrá que responder con un M aquí a la voz que dice, y esto es lo último, ven ahora que te enviaré y yo te daré palabras. Y ese es otro problema también. Cuando nos tiemblan y no se acuerda, se tiemblan las piernas y no se acuerda qué es lo que va a decir, pero usted tiene el deseo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, quizás no nos estamos dando cuenta que Dios está con nosotros en ese momento. O no invocamos la presencia de Dios antes de salir para que Dios vaya con nosotros. O a saber, vamos en el nombre nuestro por una intuición o una emoción y no estamos yendo sabiendo que estamos atendiendo el llamado de Dios que dice, yo soy el que soy, te envió. Diles a los hijos de Israel, pero que lo sepa Faraón también. Mire, cuando usted va y le dice a alguien, no, vengo en el nombre de Jesucristo, ¿sabe? Satanás escucha. Él sabe, pues, que no es usted, es el que está detrás de usted, en el cual el nombre en el que usted va. A mí me ha pasado, yo les he contado, yo he platicado con personas que cualquiera piensa que están locas, pero cuando yo platico con ellas, y yo lo hago con toda intención, sabiendo que Dios está conmigo y que estoy en el nombre de Jesús, mire que aquellas personas comienzan a estar coherentes y me platican de su vida, y yo les aconsejo, y después yo los vuelvo a ver y me llegan a visitar otra vez allá donde trabajo, y allá me llegan a visitar, vos, y cualquiera, Freddy está hablando con algún loco ahí, pero no, porque conmigo se abren, y yo les hablo del Señor. El otro día hablaba con uno y él, Dios, no conocía el nombre de Dios. Dios. Y yo comencé a hablarle de Dios, y comencé a hablarle de Jesucristo, y de la eternidad y la vida eterna, y siempre regresa. Y yo tengo esa labor con él. Pero, ¿sabe? Es Dios siempre dando palabras en mi boca. Dice la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Sí, versículo 12. 4 es, Éxodo 4, versículo 12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hasta aquí encuentro una fuerte sospecha que Moisés no quería ir a Egipto por tantas trabas que le estaba poniendo el Señor. No quería ir. Y más que ser una sospecha, yo puedo ver ahí que era una excusa inminente de parte de Moisés, pero Dios siempre le daba su ánimo a Moisés y despejaba todas las dudas de Moisés. Y con esta prédica, hermanos, lo que Dios quiere hacer es que ustedes tengan toda duda despejada, ¿verdad? Dios prometió poner sus palabras en la boca de Moisés, y Dios promete también poner palabras en su boca para que usted pueda hablar. Lo que usted tiene que hacer es abrirse al Señor y al Espíritu Santo y permitirle que Él sea quien hable a través de usted. Hoy en día sigue siendo excusa de parte de nosotros. ¿Y qué voy a decir? Pero el Señor le dará la capacidad para que de manera efectiva usted realice esa labor de predicación, de evangelismo, de manera misionera. Solo tiene que decirle al Señor, Señor, heme aquí. Decirle, Señor, heme aquí, a ese llamado que le dice, ven ahora que te enviaré.
ven ahora que te enviaré. Y para concluir voy a repetir esos 5 principios. Cuando usted salga a atender ese llamado, recuerde que el Señor le dice, ven ahora que te enviaré, yo estaré contigo. Ven ahora que te enviaré, mi autoridad estará contigo. Ven ahora que te enviaré, yo haré señales a través de ti. Ven ahora que te enviaré, tus manos nunca estarán vacías. Ven ahora que te enviaré, yo te voy a dar palabras. Y así como fue liberado el pueblo de Israel de Egipto, si usted atiende este llamado y comprende estos 5 principios, en Flores mucha gente va a ser liberada, muchas mujeres van a ser liberadas, muchos jóvenes van a ser liberados de la aflicción, de la angustia, de la opresión de Satanás, de este mundo y hasta de su propio ser, que a veces impide que vengamos al Señor. Quiero que cierre sus ojos ahí. Moisés fue en obediencia. ¿Cómo va a actuar usted ante este llamado que el Señor le hace? Recuerde, este es un llamado para todos, el llamado a evangelizar. Hay un pueblo afligido por Satanás, por el mundo y por la carne allá afuera, del cual también usted ha sido libre, ha sido liberado. Y hay algunas secuelas, pero el Señor nos ayuda siempre a salir adelante. Esta liberación solo es posible y solo será posible por la predicación de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Solo así van a poder ser libres. Moisés fue en obediencia. ¿Cómo va a actuar usted entonces? Yo quiero que usted sepa también, mientras usted está ahí con sus ojos cerrados, que Jesús le va a dar acompañamiento en la realización de la evangelización. Mateo 28 nos dice, el versículo 19 al 20, toda autoridad se me es dada, dice el Señor, por tanto vayan y hagan discípulos. Y como dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo promete a usted acompañamiento, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, cuando tú realices la evangelización misionera. Jesús promete la autoridad que emana de Él. Toda autoridad se me es dada, dice Mateo 28. Por tanto, vayan. O sea, no van a ir solos. Yo voy a ir con ustedes, su Señor. También Jesús hará señales por medio del Espíritu Santo, siendo usted instrumento, como nos dice Juan capítulo 14, versículo 12 y Marcos 16, 17. En mi nombre echarán fuera demonios, dice. Marcos 16, 15 al 19, 18. Y Jesús proveerá. ¿Sabe? También el Espíritu Santo hablará por usted, como dice Marcos 13, 11. No os preocupéis qué van a decir, dice la palabra. El Espíritu Santo hablará por vosotros.